La construcción del objeto de investigación es sin duda uno de los procesos que al menos desde mi perspectiva son los más significativos en la formación de un investigador. Yo creo que es el más propio de los procesos, es decir, el que de alguna manera evidencia la forma de ver del investigador, es el sello. Esto quiere decir que los objetos de investigación no existen en la realidad y uno los va descubriendo, sino que el investigador es quien los construye. Esto es muy, muy importante porque diríamos que no todos estamos viendo la realidad de la misma manera y que muchas veces cuando estamos frente a una realidad cualquiera, cada quien enfoca y observa, obviamente desde su experiencia previa, su formación profesional, lo que ha hecho tal vez y ya ha tenido como antecedente de otras investigaciones, pero no todos vamos a ver lo mismo. Yo suelo plantear una pregunta cuando he tenido la oportunidad de platicar y de formar investigadores en una primera sesión, digamos, de trabajo. Si uno dice, ¿qué piensan ustedes de esta situación? La palabra situación, todo el mundo voltea, se voltean a ver y dicen, ¿de qué situación estamos hablando? Y yo vuelvo a insistir, de esta situación. Entonces alguien se anima y dice, bueno, yo creo que hace mucho calor, creo que las ventanas deberían estar abiertas. Otro más dirá, bueno, yo lo que observo aquí es que somos 20 personas, todos entre los 20 y los 40 años, ¿no? Es decir, cuando la palabra situación queda así de abierta, todo el mundo va a empezar a reconocer en la situación aquello que le es más perceptible, y esa percepción va a tener que ver con lo que hemos estado acostumbrados a ver. Otros decimos los lentes que nos ponemos para mirar. Alguien que está muy pendiente de las condiciones físicas, como podría ser a lo mejor un ingeniero o alguien que tiene que ver básicamente con elementos tales como el clima, el entorno, ¿no? Las cuestiones más incluso ergonómicas, por ejemplo, el mobiliario, va a hablar de eso. Alguien que está más acostumbrado a pensar en la gente va a reconocer si se trata de un clima con tensión o sin tensiones, si las personas están teniendo una actitud abierta a la conversación o no, etc. Esto es así en cualquier situación que uno se plantee como problemática. Básicamente es qué es aquello que quieres investigar. Es una construcción conceptual que delimita o configura lo que estás buscando. Sus cualidades tienen que ver con que es sintético, no son 2 cuartillas de objeto de estudio, es un párrafo sintético que te ayuda a clarificar aquello que buscas. Digamos que tiene la forma de una cosa, de un objeto, pero no necesariamente porque hace referencia a un referente material, sino tiene el sentido de conectar con lo empírico, con aquello que pretendes reconocer, configurar, explicar o comprender. Entonces, por eso es el término de objeto. Entonces, se redacta de forma muy sencilla, muy compacta, pero muy precisa en los conceptos que utilizas, porque es aquello de lo que vas a hacer tu investigación. Los objetos de estudio son un artefacto construido por el investigador en el proceso de planteamiento de su proyecto. Por lo tanto, no debemos pensar que preexisten a la investigación misma, ni establecer una relación de analogía entre fenómenos reales, empíricos que podemos observar y la representación de esos fenómenos que hacemos a la luz de teorías, de conceptos y de ciertos marcos de interpretación que son propiamente un objeto de estudio. Los objetos de estudio se van encontrando en el camino. Comienzan primero con una inquietud de la persona sobre conocer algún punto, algún tema, algún elemento que le llama la atención, y al ir acercándose cada vez más a ellos es que se convierte en un tema. Este tema de investigación se da precisamente en la medida en que vas conociendo qué es lo que consiste esa inquietud, de qué está constituido, qué otros estudios ha habido alrededor de ellos. Después ese tema se va convirtiendo en un problema. Esto es, en la medida en que empiezan a observar esa cuestión que quieren analizar,
y que observan que algo no checa, que algo no está funcionando bien o que hay un discurso que se está dando por un lado y las prácticas por otro lado. Y es ahí cuando se comienza a pensar ya en el problema empírico. Después, conforme uno va revisando los estudios que han hecho en otros investigadores, otras personas, empieza a ver entonces que también no solamente hay un problema empírico, sino también un problema conceptual. Esto es que algo falta. Tal vez parte de ese problema empírico que se observa, se revisa que hay algunos conceptos o algunas formas de cómo se conceptualiza no son las más adecuadas o le faltan algunos otros elementos. Y es ahí cuando se convierte también en una problematización. Y el último paso es precisamente cuando se da esta fusión entre lo empírico y lo teórico, de tal manera que el objeto de estudio es una construcción entre ir definiendo la inquietud sobre un elemento empírico y un elemento conceptual, teórico, de algo que no está ahí presente, de tal manera que pueda servir ese objeto de estudio para investigar, para conocer más de ese elemento empírico, pero también para generar nuevo conocimiento que brinde más información sobre esa cuestión conceptual. La construcción del objeto de estudio nos lleva a que tomemos en cuenta lo que nos interesa, el planteamiento que hemos hecho, el problema que hemos encontrado, y entonces volverlo una problemática. Parecería lo mismo, pero construir la problemática desde el problema nos va a llevar a que pensemos cuáles han sido los antecedentes de esta cuestión que nos interesa, cómo se ha estudiado y cómo nosotros queremos estudiarla o qué enfoque le queremos dar. De esta manera podemos lograr dar un enfoque hacia lo que será el objeto de estudio de nuestra investigación. Construir un objeto de estudio es modelarlo desde un nivel empírico en el cual podemos observar una problemática concreta, modelarlo a la luz de la integración de una serie de marcos lógicos, teóricos, de un posicionamiento del propio investigador para hacer sentido, para producir una interpretación, una representación de ese fenómeno. Y en el proceso de investigación resulta central. De hecho, yo diría la construcción del objeto no concluye hasta que no concluye el proceso mismo de investigación, porque es un proceso recursivo en el cual continuamente estamos produciendo o complementando esa representación, esa modelación que hacemos del objeto de estudio. Cuando uno empieza a observar una problemática y todavía no trae construido un objeto de investigación, va a empezar a reconocer algunos elementos de la realidad que nos van a ser más significativos, y ahí es donde uno empieza a hacer una construcción. Evidentemente, siempre que uno ya está en formación como investigador o que ya tiene experiencia en investigación, trae una línea atrás o algo que nos preocupa, algo que queremos hacer, algo que queremos ver, y ya traemos un antecedente. El objeto no nace de la nada, ¿no? Hay algo que ya traíamos como una inquietud y entonces empezamos a hacer esa construcción. Y hay muchas maneras de construir los objetos. A mí me gusta mucho trabajar metafóricamente, diríamos, lo que podríamos pensar que es como uno de estos juegos de alineación de cuadritos, ¿no? Por colores, el Rubik me parece que se llama. Para mí eso es la metáfora perfecta de la construcción de un objeto de investigación, porque uno va alineando los colores y los va planteando en líneas verticales y transversales a partir de una construcción casi geométrica del objeto. Voy a tratar de hablar de ello para que lo puedan imaginar, pero tiene que ver con qué dimensiones veo en el objeto, qué caras de la moneda, para decirlo con otras palabras. Si yo estoy frente a una problemática, yo puedo empezar a reconocer, bueno, aquí puede haber una dimensión psicológica en las personas, puede haber una dimensión sociológica, puede haber una dimensión económica en su comportamiento, etc. Y así yo podría ir pensando en dimensiones. Y por otro lado está lo que yo doy en llamar, y no solo yo, sino otros autores, escalas dentro del objeto. ¿Qué serían las escalas? Cuando yo digo, puedo darme cuenta de la psicología de las personas, a lo mejor de ciertas actitudes frente a algo, pero también me puedo dar cuenta de su condición socioeconómica y también me puedo dar cuenta
de sus preferencias políticas, digamos, dentro de una situación determinada, eso lo puedo ver de acuerdo a una escala o tamaño. Yo puedo decir, estoy hablando de un barrio, o estoy hablando de un grupo escolar, o estoy hablando de toda una región. Yo podría decir, en la zona metropolitana de Guadalajara, las mujeres piensan, me gustaría saber qué piensan acerca de, ¿no? A lo mejor ciertas políticas de género. Y entonces lo que voy haciendo es, para yo poder reconocer cómo piensan acerca de eso, o cómo han venido construyendo su propia forma o su propia práctica dentro de un territorio a partir de las políticas, lo que empiezo a reconocer es que hay elementos psicológicos, elementos económicos, elementos políticos que se cruzan con esta dimensión municipal o de localidad o de territorialidad, ¿no? Entonces, las escalas miden el objeto de alguna manera, ¿no? Es ponerle alguna medida. Yo puedo hablar por eso de territorios, como lo hice en el ejemplo, como también podría hablar de temporalidades. Yo podría decir, voy a tratar de trabajar esto mismo, o sea, como en la construcción de la participación política de las mujeres en un territorio, pero en los últimos 2 años, o en los últimos 5, o en los últimos 10. Ahí lo que puse es una escala temporal, ¿sí? A lo que es el objeto. ¿Quién más ha estudiado eso exactamente de la misma manera? Es difícil encontrar objetos idénticos, no que no se pueda, por supuesto que incluso yo podría emular a algún investigador del cual yo quiero seguir su trabajo, yo quiero acercarme a la forma como construyó su propio objeto y seguirlo. Eso sería una manera de trabajar en la investigación. Pero también normalmente esta construcción que yo ahorita fui haciendo, simplemente poniéndole dimensiones y escalas, es una construcción propia, es algo que yo voy decidiendo por la forma como empiezo a identificar la problemática. Yo también podría decidir abrirlo a todo Jalisco, o podría decidir en algún momento plantearme toda la región occidente. Y eso le va dando escala territorial, aparte de la temporal que ya había mencionado, y podría haber otra forma de reconocer las escalas también, que puede tener que ver con sectorizar a ese grupo o esas personas a las que quiero seguir en mi investigación. Y yo podría decir sí, pero solo mujeres de entre 15 y 25 años. Al poner esos límites, lo que estoy trabajando son justamente escalas de mi objeto. ¿Qué es lo que me las va dando? ¿Qué es lo que me va haciendo reconocer dimensiones y escalas? Obviamente hay un primer acercamiento que incluso yo recomendaría hacerlo muy intuitivo, muy con la base de la experiencia directa, de la práctica que hemos tenido, en este caso como gestores culturales o como educadores. Vamos reconociendo una problemática y esa problemática yo empiezo a identificar esos aspectos a los que les estoy llamando dimensiones y empiezo a reconocer ciertas escalas que me da mi propia visión hasta donde yo llego. Pero si yo empiezo a leer literatura a propósito de esos temas, ¿no? Si empiezo a reconocer cómo otros han hecho ese trabajo de investigación antes y han llegado a ciertos resultados, tanto porque me interesa el modo como lo plantearon, como lo critique tal vez y diga, se quedaron cortos en esto o en esto otro, ahí es donde yo empiezo a ampliar mis referentes y empiezo realmente a darle sentido al objeto. Volviendo a la metáfora del Rubik, si yo digo a lo mejor una primera fila, son estos datos que reconozco en términos históricos del momento que yo puedo decir, en este tiempo las cosas están así y le doy contexto. Hay estas políticas, hay estos datos demográficos, pero mi pregunta no se va a contestar hasta que no entre a trabajar realmente con la gente y a reconocer con ella qué piensan, qué hábitos tienen, qué opiniones, qué creencias, cómo han venido construyendo su realidad y la forma como la ven con ciertas ideas, de dónde vinieron esas ideas. Esa profundidad ya es otra fila del Rubik, ¿se me explicó? O sea, yo puedo decir que hay una primera fila de los datos más superficiales, los que ya están y que alguien los tiene y que yo los acopio para darme cuenta de cómo está la problemática, que hay otros datos que ya tienen más que ver con mis dimensiones, o sea, psicológica, sociológica, política, cultural, que otros autores han trabajado y que yo le voy dando forma y los acomodo. Y que luego viene esta relación directa con la gente
en la que al acercarme a campo, a ir preguntando, a ir reconociendo, alineo otra fila, ¿sí me explico? Y así es como yo le voy dando sentido a todo el objeto, es decir, el objeto siempre tiene las mismas dimensiones a menos que alguna con la información se me mueva y la renombre y pueda identificar cosas más finas, pero siempre estoy construyendo. El objeto es una construcción permanente. No lo construí solo al inicio de la investigación y luego ya lo dejé, sino que conforme se va llenando de dato y el dato se va volviendo información y conocimiento, va tomando mayor densidad. El objeto termina por ser construido en el término de la investigación, ¿no? Aunque yo tuve un formato, digamos una estructura, sobre la cual ir trabajando e ir haciendo cada vez más finas las preguntas, derivándolas, haciendo tal vez que esta forma vaya tomando mayor sentido. Y se vale, por supuesto, que en algún momento yo le mueva algo. Si yo muevo algo en las categorías, algo en mis conceptos, se va a mover todo lo demás. Espero esta metáfora pueda ser de utilidad un poco para imaginarse lo que es la construcción dinámica del objeto de investigación. Bueno, el asunto de cómo se construyen los objetos de estudio, primer punto, no hay recetas. Principalmente por el área donde vengo, tiene que ver con mucha reflexión y con mucho análisis conceptual. Es decir, no es pertinente perderte en temas, en aspectos globales que no te ayuden a precisar aquello que investigas. Cómo se construye tiene que ver con un diálogo con autores, con un diálogo con resultados de investigación que han trabajado sobre ese objeto y el punto nodal es encontrar esos conceptos que realmente reflejen lo que tú quieres investigar o lo que tú quieres conocer. Básicamente sería eso el consejo. Hay varios elementos que hay que considerar a la hora que se construye el objeto de estudio. Este va dándose en su propio proceso, pero básicamente podemos identificar como 4 grandes elementos que se tiene que considerar. Uno es que debe estar este objeto de estudio relacionado con un caso empírico, ya sea una inquietud con respecto al consumo cultural, ya sea sobre una zona arqueológica, no sé, cualquier tipo de inquietud que esté referida a una cuestión empírica en un contexto determinado, ¿no? Otro elemento que tiene que tener este objeto de estudio es que tiene que hacer referencia a un concepto o a varios conceptos claves. Esto es, en la forma en cómo se van definiendo y entendiendo conceptualmente esos elementos empíricos. Un tercer cuestión que habría que considerar como parte del objeto de estudio tiene que ver con que se define también qué es lo que se quiere observar de ese caso empírico, ¿no? Y otro cuarto elemento tiene que ver sobre qué relación se establece o qué configuración se desea observar de ese caso empírico. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos, suponiendo que el primer elemento que tiene que ver con lo relacionado con el caso empírico, supongamos que nuestro caso empírico son una zona arqueológica de Guanajuato, ¿no? O de Jalisco, de cualquier otro estado que estemos interesados. Sobre la relación del concepto, tal vez lo que nos interese analizar sobre ese caso empírico tiene que ver con un concepto relacionado con la apropiación del patrimonio cultural. Y lo que se relaciona con el tercer elemento sobre qué se desea observar, a lo mejor lo que se desea observar son las estrategias de apropiación relacionadas con ello. Y un cuarto punto, el cuarto elemento es la relación. En este caso, lo que nos deseamos entender es el impacto que tienen las estrategias de conservación y preservación. Entonces, si podemos contar estos 4 elementos, nuestro objeto de estudio podría quedar de la siguiente manera, que el objeto son analizar precisamente las estrategias de apropiación del patrimonio cultural y su impacto en la conservación y preservación de las zonas arqueológicas de Guanajuato,
Yucatán, pongan lo que quieran. Si se fijan, son estos 4 grandes elementos los que se tienen que considerar y que se tienen que estar bien articulados.